Moose Lake, un lugar de ensueño para las vacaciones al norte de Minnesota. Moose Lake tiene una población de unos 2.200 habitantes. Sus casas están alrededor del lago y a unos 6 u 8 kilómetros de la ciudad hay otros 8 o 9 lagos, por lo que es una ciudad muy agitada los 12 meses del año. 26 de mayo de 1999. Es víspera del Día de los Caídos y el pequeño pueblo se prepara ante la avalancha de turistas. El 26 de mayo fue un día jueves por la noche. Yo trabajé en el turno de noche. Fue una noche maravillosa, hacía calor. Había mucha gente y mucho movimiento. A las 10:30 de la noche, Catherine Hanek está terminando su turno en un restaurante junto a una gasolinera en las afueras de la ciudad. A la hora del cierre, un hombre aparece entre las sombras. Apagué todas las luces. Estaba limpiando y ordenando cuando oí que alguien entró por la puerta principal. Señor, el local ya está cerrado. Entró un hombre. Ya cerramos. Y quería ir hasta el otro lado, a la gasolinera, y le dije que la puerta estaba cerrada, que no podía entrar por esa puerta. Entonces me pareció que se iba. Catherine se siente aliviada cuando el sujeto se va, pero no es ella la que está en peligro. Él parecía intoxicado. Entonces cerré la puerta principal. Antes de irse, Catherine pasa a despedirse de su amiga Katie Poirier, quien trabaja el último turno en la tienda de la gasolinera. Conocí a Katie cuando trabajé con ella en la gasolinera, al lado del restaurante. Nos hicimos amigas entonces. Sí, gracias. Así que antes de irme le dije a Katie que me iba a casa, como siempre lo hacíamos, porque le dije, me voy, por lo cual ella sabía que me iba. Pero cuando Catherine llega a su auto, se sorprende al ver que el hombre que pensó que se había ido permanece ahora en el estacionamiento. Se subió a su camioneta y se fue. Y yo salí al mismo tiempo, así que estaba justo detrás suyo. Y luego se dirigió por la carretera en la misma dirección en que iba yo, porque me dirigía a la ciudad donde vivía. Incluso él manejaba como si estuviera ebrio. Yo me preguntaba, ¿qué diablos le pasa a este tipo? Como a la medianoche, clientes pasan a la gasolinera a llenar sus estanques e ingresan a la tienda para pagar, pero no hay nadie. Y algo no concuerda. Hay dinero en efectivo sobre el mostrador. Preocupada y un poco asustada, una mujer llama al departamento de policía de Moose Lake. Cuando llegamos, la tienda estaba abierta y las luces encendidas. Y ningún empleado. Buscamos rápidamente por toda la tienda, también en los baños, solo para asegurarnos de que no estaba herida o algo así. Pero Katie Poirier no está herida en el baño ni en parte alguna de la tienda, y hay indicios aún más preocupantes. Las llaves de Katie están sobre el mostrador. Su auto sigue en el estacionamiento. Inmediatamente, Heaton, jefe del departamento de policía, revisa el video de la cámara de vigilancia de la tienda. La resolución es baja, pero suficiente para darse cuenta que Katie Poirier, de 19 años, fue forzada a salir de la tienda contra su voluntad. Crímenes como este no se supone que ocurran en lugares como Moose Lake. Era una imagen escalofriante, porque él tenía las manos en torno a su cuello y literalmente la empujaba hacia afuera. Dale Heaton tiene casi 50 años de carrera y comienza a pensar en lo peor. Lo primero que pensé fue, tenemos que encontrarla y rápido, porque la persona que la secuestró no lo hizo con buenos propósitos. Todo el estado colabora con la solicitud de apoyo. Nuestro departamento de policía es pequeño. De vez en cuando recibimos ayuda del departamento del sheriff del condado de Carlton. Dave Sebow, ex sheriff del condado de Carlton, apoya con varios de sus oficiales. Cuando vi el video y vi que él tenía sus manos en torno a su cuello, tratando de sacarla de esa tienda, una de las cosas que pasó por mi mente fue, ¿cómo resolveremos esto? Sin tiempo que perder, los hombres comienzan a trabajar. Sabemos que en un secuestro las estadísticas señalan que hay un tiempo de 72 horas en que tenemos la posibilidad
de rescatar a la víctima aún con vida. Pero ya se ha perdido un tiempo precioso. La cinta mostraba que eran las 11:38. Tras recibir la llamada, nosotros no llegamos a la escena sino cerca de las 12:23, por lo que el autor del crimen tuvo todo ese tiempo para llevarla a algún lugar. Cualquier espera es tiempo perdido en una situación como esta. La prioridad era buscar en las áreas cercanas. Buscamos en algunos lugares cercanos a donde van las parejas de enamorados por si la habían llevado allí. Y entonces, alrededor de la 1 o un poco después, volví a la oficina y recibí una llamada del FBI y del Departamento de Aprehensión Criminal. Ha pasado 1 hora desde que la policía llegó a la escena y Heaton debe hacer lo que todo investigador teme hacer: comunicar la terrible noticia a la familia de Katie. Yo estaba durmiendo en casa de mis padres. Había llegado allí casi a la misma hora en que a ella se la llevaron y eran como la 1:30, 2 de la mañana. Mi mamá abre la puerta y comienza a gritar: se la llevaron, tu hermana ha desaparecido. No pasa mucho tiempo antes de que los oficiales reúnan a un pequeño grupo de voluntarios que en la mañana empiezan a dispersarse por toda la zona. Al parecer todo el mundo busca a Katie. Había unas 1000 personas buscando. Mientras más pequeña sea la comunidad, es más solidaria. Si alguien necesita algo, los vecinos entran en acción y ayudan. Especialmente cuando uno de ellos está en problemas. Todos conocían a Katie, era como una hija para ellos. Mientras Sibow y sus hombres amplían la búsqueda de Katie, los técnicos forenses procesan la escena del crimen. Había muchas superficies planas, en la puerta, sobre el mostrador. Pero como es una tienda y cientos de personas pasan por ahí a diario, sabemos que solo hay una remota posibilidad de encontrar algo que nos pueda servir. Procesar las huellas dactilares podría tomar semanas y no hay otra evidencia útil. Mientras tanto, la palabra secuestro continúa propagándose y el miedo cunde en Moose Lake. Cuando ocurre algo así, todos comienzan a inquietarse porque no saben de quién se trata o a dónde se fue o de dónde era. ¿Acaso volverá? 27 de mayo de 1999, 5:30 de la mañana. Han pasado más de 6 horas desde que Katie Poirier, de 19 años, fue secuestrada en una tienda de Moose Lake, Minnesota. La policía tiene un video de vigilancia donde aparece el secuestrador de Katie, pero hasta ahora de nada sirve. Mi gente trabajó muchísimo con la cinta, viéndola una y otra vez, tratando de asociar artículos que se encontraban en la tienda para ver si podíamos determinar aún más la descripción del individuo, por ejemplo, su altura y su peso. Después de horas de arduo trabajo, los investigadores aún no visualizan el rostro del secuestrador, pero han construido una descripción parcial. Finalmente, obtuvimos una muy buena descripción física en cuanto a la altura de este individuo y su ropa. El individuo vestía una camiseta deportiva. Y esa fue una de las razones por la que los oficiales creían que podría tratarse de una persona aparentemente joven. Esa camiseta deportiva, uno la relaciona con gente joven. Esta persona no era corpulenta ni gorda, sí. Parecía estar en buena forma, por lo que nos hizo pensar que tenía 20 años o algo así. Se trataría de un hombre blanco de unos 20 años de aproximadamente 1,82 m que viste una camiseta deportiva. Es un comienzo. Al oír la terrible noticia, Catherine Hanek, la empleada del restaurante, se contacta con los investigadores. Les cuenta sobre su aterrador encuentro con el hombre apenas horas antes de que Katie fuese secuestrada. Ella describió a un hombre blanco que pensaba tenía aproximadamente unos 50 años, de cabello rubio, de apariencia poco común y mentón prominente. Y describió el vehículo del hombre, que era una camioneta de color negro. Y estaba muy segura de que los números de la matrícula eran 557. La forma en que él actuó le causó sospechas y mucho miedo.
Un hombre de unos 50 años conduciendo una camioneta negra no coincide con el sospechoso que la policía cree ver en el video. Para empezar, estábamos buscando a alguien entre 20 y 30 años. Y yo les dije, el hombre que yo vi tenía entre 40 y 50 años. Y hay otra diferencia. El hombre que vio a Catherine Hanek no vestía una camiseta deportiva. Él llevaba puesto una camiseta normal, de color y unos jeans. Con el tiempo en contra, la policía decide investigar, sobre todo cuando Catherine entrega una valiosa pista sobre la camioneta negra. Katie Hanek estaba segura de que recordaba los tres primeros números de la matrícula del vehículo. Y estaba segura de recordar que la última letra de las 3 letras de la matrícula era Y. Cuando obtuvimos esa lista, pusimos a los investigadores a buscar por todo el estado a los dueños de esos vehículos. Uno de los nombres en la larga lista de dueños de camionetas es Donald Blum. Sus antecedentes revelan que es casado, tiene 2 hijos y vive con su familia en Richfield, Minnesota, a 190 kilómetros de Moose Lake. Así que enviaron a un oficial a Richfield. Enviaron a un detective, quien se puso en contacto con la esposa de Donald Blum. Hola, ¿sí? Ella le dijo a los investigadores que su vehículo era blanco. No. Y el que estábamos buscando era todo lo contrario, negro. También dijo que lo habían vendido y que ya no lo tenían en su poder. Muchas gracias. Por lo que ese vehículo se descartó y los investigadores siguieron con el próximo de la lista. Con escasas pistas a su haber, los investigadores piden a Catherine y a otros que vieron la camioneta negra trabajar con un retratista de la policía. Este retrato compuesto se hizo con las coincidencias de todos los testigos al describir a la persona que vieron esa noche. 27 de mayo, 10:30 de la mañana. 10 horas después de la desaparición de Katie Poirier, el retrato de la policía se distribuye a los medios de comunicación y pasa a ser noticia a nivel nacional. Tuve que ser fuerte. Solo pensaba en encontrar a Katie y al recoger el periódico me sentí bien. Estaba su foto. Alguien la verá. Alguien la va a ver a ella. Con la atención de los medios, no pasa tiempo antes de que los teléfonos policiales comiencen a sonar. De inmediato empezamos a obtener pistas sobre la camioneta y hasta ese momento sabíamos que era de un hombre blanco que conducía una camioneta de color negro. Y nos llegaron cientos y cientos, en este caso miles de pistas. Uno por uno se tachan los nombres de la creciente lista de posibles sospechosos. Al mismo tiempo, una revisión de los registros de delincuentes sexuales en la zona sugiere el nombre de Lourdes Craigen. Tenía antecedentes penales por delitos sexuales y su descripción física coincidía casi totalmente con la información que teníamos, así como también con el retrato, por lo que era buscado intensa y cuidadosamente. Craigen es delgado y blanco. Podría ser él quien aparece en el video, pero es imposible estar seguro. Los investigadores lo han intentado todo para mejorar la calidad del video de vigilancia sin resultados. A un miembro del grupo de trabajo se le ocurre una idea. Tal vez los científicos de la NASA puedan ayudar. ¿Y a quién se le ocurriría consultar a la NASA? Recibí una llamada del FBI en que decían que tenían un caso sobre una jovencita secuestrada, Katie Poirier, y que querían traerme un video para que yo tratara de mejorar la imagen de la cinta y así revelar quién era el autor del crimen. 27 de mayo, han pasado más de 15 horas desde que Katie Poirier fue secuestrada. Los agentes del FBI entregan el video de vigilancia al físico solar David Hathaway de la NASA en Huntsville, Alabama. Él se especializa en limpiar imágenes de baja resolución enviadas desde millones de kilómetros en el espacio. Estudio el Sol y en especial el ciclo de 11 años de manchas solares. Por eso proceso muchas imágenes, tratando de obtener imágenes nítidas del Sol y luego las analizo. El sistema de estabilización de imagen de video o VISAR fue iniciado por el Dr. Hathaway y se utilizó por primera vez en 1996 en un crimen. Nos involucramos en el análisis forense cuando el FBI vino al Centro de Vuelos Espaciales Marshall después del atentado en el Parque Olímpico en Atlanta. Sabían que podíamos aclarar las imágenes del Hubble, que estaban borrosas, y vinieron a pedirnos ayuda. Desde entonces, el Dr. Hathaway ha ayudado a resolver crímenes mejorando imágenes esenciales, pero estas son diferentes a todo lo anterior. Este es tal vez uno de los videos más desgarradores. Verla a ella trabajando activamente en la tienda tratando de ayudarlo, como si él fuese a comprar algo. Y luego ver cómo la arrastra hacia afuera, casi con total seguridad con una cuerda o algo alrededor de su cuello. Es impactante.
Es difícil lidiar con esto. 27 de mayo de 1999, 3 de la tarde. La policía debe apresurarse para encontrar a Katie Poirier, secuestrada 15 horas antes por un hombre grabado en un video de vigilancia de baja resolución. El video está ahora en manos del físico solar de la NASA, David Hathaway, en Huntsville, Alabama. Este fue uno de los casos más intensos en que he trabajado. Era un caso donde realmente pensábamos que si podíamos identificar al tipo y atraparlo de inmediato, podríamos salvarle la vida a ella. Fue muy estresante. Mejorar las imágenes de baja resolución implica una serie de pasos complejos que requieren de mucho tiempo. Debíamos hacer muchas cosas. Una de ellas era el llamado video entrelazado. Cada cuadro son 2 imágenes que se unen con líneas de número impar, componiendo una sola imagen, y las líneas de números pares forman otra. Con el fin de obtener imágenes nítidas, tuvimos que separarlas y llenar los espacios intermedios, con una técnica que ya antes hemos probado y funciona muy bien para llenar los vacíos. Esta técnica produce imágenes únicas de este video entrelazado. Varias horas más tarde, las imágenes solo están un poco mejoradas, pero las pistas vitales se pueden revelar. El punto clave fue la camiseta de béisbol. Él vestía una camiseta de béisbol típica, oscura por delante y con mangas de colores claros, con la insignia de un equipo y el número 23 en la parte posterior. Es una ayuda, pero miles de fanáticos usan camisetas así. ¿Cómo la policía podría diferenciar esta? Obtener una imagen clara del secuestrador de Katie es difícil incluso para una de las mentes más brillantes de la NASA. Algo lamentable en el video es que la cámara capta la base de un estante de cigarros. Entonces la cara de él queda cubierta por este estante y no se ve. Solo podemos observarlo desde el mentón hacia abajo. Sin embargo, el Dr. Hathaway no se da por vencido. Él puede manipular un solo cuadro hasta que sea lo suficientemente nítido para entregar una nueva pista reveladora, una que cambiará el curso de toda la investigación. Hay distintas secuencias donde él está parado y se puede aclarar un poco, y una en particular donde él está muy cerca de la cámara. Se pueden distinguir los detalles en el cabello y un poco de su cara donde es evidente que se trata de una persona mayor. Una persona mayor. La policía siempre estuvo convencida de que su hombre tenía entre 20 y 30 años. Ahora piensan que tiene entre 40 y 50 años, casi 10 años mayor que su principal sospechoso, Lourdes Cragen, pero eso no es todo. Otra evidencia importante, gracias al segundo mejoramiento de la cinta de video por la NASA, fue que pudieron determinar que el pelo en la parte trasera de la cabeza del sospechoso tenía una coloración diferente, la que creen se debe a que se tiñe el pelo o definitivamente era de color diferente. Catherine Hanek describió a un sospechoso de cabello desordenado en una camioneta negra. Catherine dijo que el hombre vestía una camiseta normal, no una camiseta deportiva. ¿Es posible que se haya cambiado de ropa? Y como aún no hay imagen clara de la cara del secuestrador, los investigadores siguen revisando la larga lista de personas que poseen camionetas negras. 30 de mayo, 10 de la mañana. El reloj pasa las 72 horas cruciales. Las esperanzas de encontrar viva a Katie Poirier disminuyen, pero su familia se niega a darse por vencida. We still have hope, we still have the faith, and we just want to find Katie. Los voluntarios tampoco ceden, incluso cuando los días de búsqueda se transforman en semanas. La gente tomaba sus vacaciones solo para la búsqueda. Me refiero a gente de lugares tan lejanos como Alaska viniendo a ayudar a California. Desesperados por resolver el caso, los investigadores citan a los fanáticos del deporte con la esperanza de que alguien reconozca la camiseta que vestía el secuestrador de Katie. Si tiene información sobre el paradero de Katie Poirier, póngase en contacto con el departamento del sheriff del condado de Carlton. Y funcionó. De inmediato recibimos llamadas telefónicas de un par de personas que trabajaban en un hogar de ancianos en Twin Cities. Esas personas decían que un compañero de trabajo de ellos, un tal Donald Hutchinson, se parecía a la persona en el video. También informaron que tenían una camiseta que le habían visto usar en varias ocasiones, muy similar a la de las imágenes.
Pero lo que esas personas dicen después es lo que llama la atención de los investigadores. Muchas gracias. Ellos también sabían que conducía una camioneta negra. Y sabían que había dejado de conducirla justo después del secuestro de Katie Poirier. También informaron que no había asistido a su trabajo el día después del secuestro y que volvió a trabajar al día siguiente, pero que su aspecto había cambiado bastante. Se había cortado el cabello y estaba dejando crecer su barba y pensaron que se estaba comportando en forma extraña. Fue un momento importante, muy significativo. Adiós. Inmediatamente empezamos a investigar sobre el señor Hutchinson y nos enteramos que tenía varios apellidos diferentes. Su verdadero nombre era Donald Pins. Fue bautizado como Donald Pins, pero también usaba el nombre de Donald Blum. Donald Blum puede ser un seudónimo, pero una revisión de los registros policiales indica que habían entrevistado a su esposa sobre la camioneta negra de Blum. Ella le dijo a la policía que su esposo la había vendido hace mucho tiempo, por lo que el nombre de Blum se había borrado de la lista, pero ahora regresa como el sospechoso número 1. Cuando los investigadores realizan una orden de allanamiento en su residencia en Richfield, encuentran una poderosa camioneta negra en el garaje. Al contrario de lo que su esposa dijo a los investigadores, y la matrícula era 557 Henry David Y, HDY, tal como lo había informado Katie Hanek. Estábamos absolutamente seguros de que esa era la camioneta que buscábamos. En gran parte porque nuestra testigo ocular, Katie Hanek, estaba muy segura de que esa era la matrícula. Tenía antecedentes penales significativos, incluyendo condenas por múltiples conductas sexuales criminales, condena por asalto con agravantes, condena por secuestro. ¿Era Katie Poirier una más en la lista de víctimas de Blum? Sin duda, era la mejor pista que teníamos hasta entonces. Y decidimos que haríamos todo lo posible para determinar si Donald Hutchinson, Donald Blum, era nuestro sospechoso o no lo era. El cerco se cierra cuando se descubre que Blum tiene una propiedad cerca de Moose Lake, a 160 kilómetros de su casa en Richfield. Con una orden de allanamiento, los investigadores se mueven rápidamente. Después de semanas en que las llamadas disminuyeron y no teníamos nada, ahora nos pareció que teníamos algo. Esta propiedad se encuentra lejos en el campo. No había salida y teníamos muchas esperanzas de encontrar a Katie encadenada o algo así. Pero Katie no se encontraba ahí. Buscamos por todo el lugar. Vaciamos una pequeña laguna del jardín. La rastrillamos. También vaciamos la fosa séptica. Frustrados y cansados, los investigadores están a punto de dejarlo todo cuando tropiezan con algo. Una caja de fuego. Esa caja de fuego era como un brasero recreativo y tuvimos que examinar cuidadosamente la capa superior para ver si podíamos encontrar joyas o cualquier cosa relacionada con Katie. Y lo que encuentran es inquietante. En esa caja de fuego encontramos fragmentos de lo que nos parecieron fragmentos de huesos y un pedazo de lo que parecía ser un diente. Yo lo miraba y tenía la forma de un diente, pero estaba quemado y lo empaquetamos como evidencia. También encontramos otros huesos. Y no sabíamos si algunos eran de animal o podrían ser humanos. Nosotros realmente creíamos ir por el camino correcto. El inconveniente era que eso significaba que si había restos humanos allí, alguien había muerto y teníamos miedo de que se tratara de Katie Poirier. Nos sorprendió encontrar un tercio de un balde de helados de 4,5 litros con fragmentos de huesos humanos, incluyendo un diente. Entonces, nos dimos cuenta de que necesitábamos a alguien más calificado para examinar esas cosas. Nos contactamos con la doctora Susan Meister, quien es antropóloga forense de la Universidad de Hamlin, en St. Paul.
Me preguntaron si podía examinar una pequeña colección de huesos fragmentados y quemados muy significativos para determinar si eran humanos o no. Así que los revisé y les dije sí, definitivamente hay fragmentos humanos en este grupo de huesos. Ya sea que los huesos pertenezcan a Katie Poirier o a alguien más, ahora los investigadores creen tener un homicidio en sus manos. Cuando se quema un hueso que está cubierto por carne, a menudo se ve la formación de este tipo de fractura semilunar, o lo que llamamos fractura de la uña del pulgar, que se forma a lo largo del hueso cuando el tejido se está quemando y se está carbonizando. La mayoría de los huesos que encontré eran huesos que fueron quemados cuando la piel aún los cubría. La doctora Meister descubre evidencias más preocupantes. Todos los fragmentos de huesos que se habían recogido en la caja de fuego en la propiedad de Donald Blum pertenecían a los restos de una mujer joven muy pequeña. Pude hacer esa distinción porque teníamos huesos que representan a cada segmento del esqueleto. Ese fue un día bastante deprimente. Nos invadía la impotencia de que ya era demasiado tarde. ¿Qué se puede decir? Fue algo muy difícil encontrar lo que allí encontramos. La mayoría de los fragmentos de hueso están calcinados, y ese es el grado más severo de una quemadura. Así que creo que el asesino quería asegurarse de que el cuerpo se quemase de manera uniforme y asegurarse también de que cada parte del cuerpo se quemara de la misma forma. Luego, más noticias sorprendentes. Cada resto que se recuperó de la caja de fuego, que fue identificado como resto humano, corresponde a una mujer joven. Sin embargo, 2 fragmentos son distintos y no corresponden. Posiblemente hubo una segunda víctima. Es un descubrimiento inesperado y espantoso. En la propiedad de Donald Blum se han encontrado restos humanos no de uno, sino de 2 cuerpos incinerados. Los restos carbonizados de ambos cuerpos son encontrados en una caja de fuego cerca de Moose Lake. La policía teme que una de las víctimas sea Katie Poirier, desaparecida hace 3 semanas. Los investigadores creen que Donald Blum es parte de estos oscuros crímenes, pero ¿pueden probarlo? Primero, los expertos forenses deben determinar si alguno de los huesos y el diente realmente pertenecen a Katie. Posterior a mi análisis del diente y de algunos de los fragmentos de huesos, estos fueron enviados al laboratorio del FBI, en Quantico, Virginia, a fin de ver si podían extraer ADN de ellos. Pero los huesos y el diente estaban tan quemados que no había suficiente material orgánico para extraer una buena calidad de ADN y hacer un análisis. Sin ADN, la doctora Meister continúa estudiando los huesos, buscando cualquier signo de trauma antes de la incineración. A continuación, ella identifica un fragmento que es parte de la mandíbula. Dada la extrema fragmentación del hueso y cómo todo el pequeño hueso encajaba en el sitio, fue muy sorprendente haber encontrado tanto el diente como el fragmento de la mandíbula en que encajaba. Fue muy sorprendente. Después de terminar mi análisis y de haber identificado todos los fragmentos posibles, llamamos a un odontólogo forense para analizar los restos de los dientes. La doctora Meister recurre al doctor Thomas Ramrick, un reconocido experto en la materia. El diente estaba muy quemado. La porción orgánica del diente había sido quemada casi por completo. Es posible compararlo con la ceniza en la punta de un cigarro. Una vez que determinamos que el diente era realmente humano, fue necesario comparar ese diente con los rayos X de Katie Poirier, tomados antes de su desaparición, y buscar similitudes entre lo que llamamos rayos X ante-mortem y post-mortem. Pudimos determinar que había muchas similitudes físicas. Similares, pero no totalmente iguales, lo que obliga a realizar más pruebas para determinar si el diente es de Katie. Mientras tanto, los investigadores van en busca de Donald Blum y encuentran al presunto asesino acampando con su familia cerca de Alexandria, Minnesota. A avanzadas horas de la noche del día 19, ya en la madrugada del día 20, enfrentamos a Donald Blum por primera vez durante la investigación. Una de las primeras cosas que dijo fue: no fui yo, no soy yo, no era mi camioneta. Y le preguntamos: ¿a qué te refieres con que no fuiste tú? Y él dice: bueno, me refiero a esa chica que secuestraron en Moose Lake. Los investigadores presionan aún más.
Blom afirma que escuchó sobre la desaparición de Katie en las noticias y dijo que estaba en casa con su esposa esa noche, pero la siguiente pregunta lo hace tropezar. Le preguntamos sobre su camioneta y dijo que una vez fue dueño de una vieja camioneta, pero que hace mucho tiempo se la había vendido a su hermano. No sabía que nosotros ya teníamos esa camioneta y que la habíamos encontrado en su garaje en Richfield. La policía detiene a Donald Blom bajo sospecha de secuestro de Katie Poirier. Aún así, condenar a Blom no será fácil sin un cuerpo, por lo que los investigadores vuelven al video de vigilancia, pero Blom ha alterado su apariencia, dificultando una identificación positiva. Luego, la policía elabora un nuevo plan. Decidimos que necesitábamos una rueda de identificación de sospechosos en vivo en vez de una serie de fotos. Teníamos a Donald Blom y a otras 5 personas muy parecidas físicamente. Todos estaban vestidos de la misma forma y también a 7 testigos que los miraron a través de un espejo unidireccional. En la rueda de identificación yo estaba muy enojada. Me dieron un lápiz y un papel para escribir mis pensamientos y opiniones. Y todo lo que pude hacer fue tomar el lápiz y solo hacerlo sonar, porque estaba muy nerviosa cuando lo vi. Yo sabía que era él. Varios testigos están de acuerdo. Mientras tanto, el Dr. Ramrich compara el diente carbonizado con los informes dentales de Katie y los rayos X. Había algunas similitudes entre las formas de las raíces y la longitud de la raíz. Había similitudes en la forma del diente número 18. Y había similitudes cuando comparamos las áreas óseas entre los dientes de ambas radiografías. El molar número 18 de Katie se parece al diente carbonizado, pero ello no basta para una condena. Y sin una identificación positiva, Donald Blom podría quedar en libertad. La dentista de Katie, Melanie Meyer Byrne, tiene una idea. 2 semanas antes de que descubrieran cuál diente era, les había dicho que acababa de empastar una muela a Katie con un nuevo material que utilicé y que tal vez podrían mirar los componentes y a lo mejor ese material estaba en el diente que encontraron. El Dr. Ramrich confirma que el diente carbonizado fue intervenido, pero la posibilidad de que ese diente encontrado en la caja de fuego sea el mismo molar que le compusieron a Katie es mínima. En la propiedad de Donald Blom, agresor sexual convicto, se encuentran restos óseos que se cree son de Katie Poirier. La policía cree que Blom secuestró y asesinó a Katie y luego intentó encubrir el crimen. Pero para probar la teoría de los investigadores, primero debe haber una positiva identificación de los restos y solo cuentan con un diente. Una vez que determinamos que no se podía eliminar a Katie como la persona que estaba en la caja de fuego, el diente fue entregado al Departamento de Aprehensión Criminal para análisis químico. Ese diente efectivamente era el diente de Katie Poirier. Solo había sido compuesto un par de semanas antes por la dentista, quien utilizó una nueva resina dental y una amalgama y la colocó en la parte superior de la resina dental. Me pidieron si podía encontrar rastros de esa resina dental. Donald Melander, del Departamento de Aprehensión Criminal de Minnesota, utiliza un microscopio electrónico de barrido para magnificar los dientes carbonizados cientos de veces. Yo efectivamente encontré un poco de resina dental en la parte inferior de la cavidad. Vi un parche de circonio y silicio en ella, que eran los principales contenidos de la resina dental. El hallazgo de estos componentes es muy singular, porque estaba bajo una amalgama y se supone que es el único producto realmente compatible con una amalgama. Es algo muy singular. Eso necesitaba escuchar el fiscal del distrito del condado de Carlton, Thomas Pertler. Eso confirmó que el diente que estuvo examinando, que fue sacado de la caja de fuego, que era el diente post-mortem y estaba tratado de la misma manera que lo había hecho la dentista de Katie justo antes de su secuestro, por lo que todos coincidían en que esta era una identificación de Katie Poirier. Para nosotros esa fue la prueba clave que demostró que Katie Poirier en realidad había fallecido. Los investigadores fijan ahora su atención en el monstruo al que creen responsable de la muerte de Katie, Donald Blom. Al principio, Blom se aferra a su historia de que no tiene nada que ver con el asesinato de Katie, pero cuando se enfrenta a las pruebas forenses irrefutables, finalmente se conmueve y confiesa.
Durante su declaración, reconoció haber ido hasta su propiedad en Moose Lake. Admitió haber ido a la tienda a la espera de una oportunidad para secuestrar a Katie. Con voz casi monótona, con lo cual quiero decir sin emoción alguna, la sacó de la tienda y la puso en su camioneta y se dirigió a su propiedad. Al llegar a su propiedad, describió sus intentos de escapar y cómo impidió que lo hiciera. Obviamente, ella comenzó a luchar. Él reconoció que ella estuvo luchando, queriendo zafarse. Era una mujer pequeña, una mujer menuda, pero era luchadora y llena de energía, y por desgracia llena de la vida que él le arrebató. Él indicó que la mató asfixiándola. Admitió que después de hacerlo, quemó su cuerpo en la caja de fuego. Los investigadores informaron de inmediato a la familia de Katie acerca de la confesión de Blum. Yo estaba en casa de mis padres, sentado a la mesa, y ellos llamaron a todos, a toda la familia más cercana a la habitación para decirnos que Donald Blum había confesado el asesinato o el secuestro y asesinato de la hija, hermana y nieta. Y así fue como lo dijo, y creo que todos nos conmovimos y lloramos. Él puede haberla matado, haber tomado su cuerpo, pero no tomó su alma. Y eso es probablemente lo más importante, que él no ganó y nunca va a ganar. Luego, en un giro sorprendente, Blum afirma que estaba bajo la influencia de un medicamento cuando hizo la confesión y se retracta. 9 meses más tarde, el caso va a juicio. El abogado defensor de Blum afirma que el verdadero asesino no es su cliente, sino que Lourdes Craigen, a quien los policías habían investigado antes. Él se convirtió en una cortina de humo para nosotros y en un problema con respecto al juicio porque nos habíamos concentrado con tanta fuerza en él por sus antecedentes penales y sus delitos pasados, que esto complicaba el caso para nosotros porque lo habíamos descartado por completo como sospechoso en este caso. Pero los fiscales temen que mencionar el nombre de Craigen puede arrojar suficientes dudas en los miembros del jurado como para absolver a Donald Blum. Los investigadores necesitan actuar con rapidez. Una vez más, recurren al físico solar de la NASA, David Hathaway, esta vez para descartar a un sospechoso. Me preguntaron si podría ver nuevamente el video para determinar si había tatuajes. Afortunadamente, en una secuencia del video hay unos 6 cuadros donde él está parado casi frente al mostrador y frente a la cámara. Y entonces fue posible utilizar nuestro proceso en esa secuencia para aclararla lo suficiente y determinar que no había ningún tatuaje. Y eso bastó para aclarar que Lourdes Craigen no era el asesino. No había ningún tatuaje visible en el brazo izquierdo del sospechoso. Pero él tenía uno en su brazo izquierdo. Los investigadores confirman que el tatuaje del brazo de Craigen lo tenía mucho antes de que Katie fuera secuestrada. Por segunda vez lo eliminan como sospechoso. La fiscalía apoya el caso y los miembros del jurado se apresuran a emitir un veredicto. A Donald Blum, de 50 años, se le considera culpable del secuestro y asesinato en primer grado de Katie Poirier. El 16 de agosto de 2000, Blum es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora está en prisión y no volverá a salir de ahí. Finalmente, si no hubiera sido por un científico de la NASA y un solo diente examinado por un equipo de expertos forenses, Donald Blum aún estaría caminando por las calles acechando a otras mujeres. En seguridad pública hablamos de crear nuestra propia suerte, pero hay que trabajar muy duro para lograrlo. No hay duda que en este caso nos ayudaron los ángeles de la ciencia forense. Fue tan
fortuito encontrar ese diente. Fue lo único identificable que hallamos y pudimos relacionarlo con ella en un 100%. Tanto que pensé que era lo más grande en este mundo. Fue el diente. Fue el diente el que nos devolvió a Katie.